presentación que muy probablemente los venga a ver algunos lunes, algunas clases, pero que bueno, hoy está eximido de la presentación, ¿no? Bueno, así que hoy no necesitas dar clases. Recuerden que lo que vamos a ver hoy está relacionado, según el cronograma que tenemos de clases, con la norma más favorable, el principio de la norma más favorable, que es una... Alexis, si querés, podés retirarte. No, yo me quiero. Sí, no tenés inconveniente, ¿no? Perfecto. Entonces, tengan en cuenta un tema que es fundamental, y es el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. A ver, ¿quién lo puede leer? Acuérdense que estuvimos viendo en las últimas clases que esta ley ha recibido varias modificaciones, primero a través de la Ley Bases, ahora con la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Así que les voy a pedir a que alguien lea el artículo 9. Dale. Entendiste la norma más favorable para el trabajador. Sí. En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose el criterio de agrupamiento por instituciones, es decir, el conjunto de normas que rija cada una de las instituciones en el derecho del trabajo. Bien, la primera parte, ¿qué tipo de relación lógica o de relación entre normas? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos analizando el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, vimos un concepto cuando vimos cómo se relacionaba la Ley de Contrato de Trabajo con los estatutos profesionales? ¿De qué habíamos hablado en ese momento? Ustedes están viendo la materia Teoría General del Derecho del Trabajo. Habíamos visto que esto tiene mucho que ver con la teoría general del derecho, a secas, y que hay relaciones entre normas, y que hay que leer con mucho detenimiento las reglas que hay en la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, en el artículo 2, repetimos hasta el cansancio un concepto. ¿Cuál era de la relación entre la Ley de Contrato de Trabajo y los estatutos? La compatibilidad. Y habíamos visto que los estatutos profesionales, ¿qué tipo de fuente de derecho eran? ¿Qué tipo de fuente de derecho eran? ¿De dónde emanan los estatutos? ¿Cómo? Acá dicen las leyes federales. ¿Qué tiene que ver con las leyes federales? Tiene que ver con las leyes. Con las leyes. ¿Por qué las leyes federales? Es decir, tenemos que tener en cuenta, inclusive creo que lo mencionamos en alguna clase, el derecho del trabajo, sobre todo el derecho individual, razonemos juntos, el derecho individual del trabajo, que regula la ley de contrato de trabajo, que regula la relación de dependencia, muy bien. Y la relación de dependencia es el centro de qué? ¿El núcleo de qué? La relación de dependencia distingue al contrato de trabajo de qué?
cualquier otro contrato que esté regulado. De otros contratos, esto lo habíamos visto. Y los contratos en general, esto también lo hablamos en algún momento. Una kermés entre todos los números. O por lo menos podrían saludar. A ver, los contratos son una fuente de qué? De una materia que ustedes vieron, seguramente, relacionada con el derecho civil. Los contratos son una fuente de qué? Yo firmo, por ejemplo, un contrato con Alexis. Y ese contrato, ¿qué es? ¿Me obliga a mí con Alexis o no me obliga? Sí, sí. Entonces es una fuente De de las obligaciones. contrato, de las obligaciones. Muy bien. Ahora, las obligaciones, el derecho de contratos, en el marco general de nuestra Constitución, ¿qué tipo de derecho es? ¿Es derecho federal? ¿Es derecho común? Eso lo vimos también, ¿no? Derecho privado. Es derecho privado, fuertemente influenciado por una noción también que habíamos visto, que restringía fuertemente la autonomía privada, la autonomía individual, y que lo vimos en relación a algo que comenzamos a ver también en una clase anterior, que es el principio o regla de qué, que limita la autonomía de la voluntad. Renunciabilidad. De renunciabilidad, muy bien. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. Todas estas normas que regulan obligaciones entre individuos, el contrato de trabajo es simplemente una norma más, por supuesto, que regula una relación de dependencia, pero es parte también del derecho de los contratos, y entonces, si es parte del derecho de los contratos, en el marco, vuelvo a preguntar, de nuestra Constitución, ¿qué es derecho común, derecho federal? ¿Qué reparto hace nuestra Constitución de los distintos tipos de normas? ¿Quién dicta las normas? Los códigos civil y comercial, la ley de contrato de trabajo, Poder legislativo. el poder legislativo. ¿Qué poder legislativo? El poder legislativo Nacional. nacional, correcto. El Código Civil y Comercial, ¿qué es derecho común o derecho federal? Común. ¿Cómo? ¿Derecho común o derecho federal? Futuros abogados, ya falta poquito, ¿eh? ¿Derecho común o derecho federal? No, federal. Ah, la nación. ¿No? Sí, es nación es federal, ¿no? Sí. Es derecho común. Es derecho común. Y la ley de contrato de trabajo también es derecho común. A ver, les hago todas estas preguntas no para pensarlos, sino para primero ver qué es lo que recuerdan de las materias que ya tienen aprobadas y tratar de razonar por qué, pese a tener el derecho de trabajo normas fuertemente influenciadas por el orden público, forman parte del derecho común y hay un margen de autonomía de las partes. Nosotros vimos que la regla de renunciabilidad a partir de la ley 27.802 había tenido una modificación importante, que según cómo se la vea puede significar
o una desprotección o una ampliación del margen de autonomía. Depende de cómo se enfoque el tema. Ahora lo que estamos viendo en esta clase es una cosa completamente distinta y está referida al párrafo del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice el compañero, que habla también de una relación lógico-jurídica, que cuál es. Vuelvan a leer todos el artículo 9 y díganme qué supuesto, qué situación regula el artículo 9. Para mí la protección del trabajador. ¿Ya? La protección al trabajador. Sí, pero ¿en qué caso? Ahí está, pero ¿en qué supuesto? Normas legales o normas legales y convencionales. En caso de dudas, un tema de interpretación. A ver, volver a leer el artículo 9, por favor. Bien. En caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose el criterio de agrupamiento por instituciones, es decir, el conjunto de normas que rija cada una de las instituciones en el derecho del trabajo. ¿De cómo sigue? Termina aquí. Bien. O sea, Esto es- no termina ahí. Esto es según Ley 27.802. Sí, la nueva. Bien. Entonces, ¿Tiene que haber ahora el anterior? ¿No? no, está bien, está bien. Si yo soy el intérprete, ¿no?, de la norma, y tengo que resolver un caso de estos, la duda sobre qué tiene que recaer. Sobre cuál es la más favorable al trabajador. ¿Sobre qué norma se aplica? ¿Sobre qué norma se aplica? Entonces, si yo tengo que resolver sobre qué norma se aplica, ¿qué estoy interpretando? ¿Qué estoy sopesando? ¿Qué estoy evaluando? ¿Cómo llega la duda a mí? Compatible. Que pueden ser varias aplicables. Claro, por la aplicabilidad. Es decir, hay una concurrencia, porque hay más de una norma que alguien utilizó una expresión muy gráfica, recién dijo choque, cuando hay un conflicto de normas. O sea, cuando hay una concurrencia conflictiva de normas, se aplica entonces la norma más favorable. Y acá viene el tema, acá viene una vieja polémica sobre cuáles pueden ser esas normas. Nosotros hablamos de la regla de la compatibilidad cuando tenemos la ley de contrato de trabajo versus estatutos. Sí. ¿Qué opinas, Alexis? Es decir, la regla esta de concurrencia conflictiva de normas se aplica en el caso de tener, por ejemplo, dudas sobre la aplicación de la ley y un estatuto, o solamente en caso de ley versus convenios colectivos de trabajo. Yo creo que se aplica en ambos casos, o sea, hay que, tanto ley con estatuto como ley con convenio colectivo de trabajo, tomando, como decía, el sistema de conglobamientos por instituciones y viendo cuál es. Y en el caso, por ejemplo, de los, porque esto lo hemos hablado nosotros en alguna clase, en el caso de que tenés un estatuto versus ley de contrato de trabajo, ¿cómo se relacionaría? Estamos en un diálogo, no una conversación. ¿Cómo se relacionaría o cómo vinculás el tema de la compatibilidad del artículo 2 con el tema de la concurrencia conflictiva de normas más favorables?
tengo, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros dimos un caso, esto para que veamos todas las posibilidades, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado en una clase anterior que existe más de una interpretación sobre el alcance del artículo 9? Porque hay quienes sostienen que el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo regula la compatibilidad entre ley y estatutos, y hay quien, que es la posición de Tara, y hay quien dice, bueno, el artículo 9 resuelve conflictos entre la ley y los convenios colectivos de trabajo. Vuelvo a mencionar a Tara, ¿no? Porque es la posición más, digamos, conocida. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un estatuto, ¿se acuerdan que vimos el caso de personal de casas particulares? Sí. Que lo habíamos mencionado en algún momento. La ley 26.844. Que, por ejemplo, estábamos viendo si eran aplicables o no al personal de casas particulares normas como, por ejemplo, el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, el 213, y también, porque ya a esta altura el ex y la memoria no el que regula la situación de excedencia en la Ley de Contrato de Trabajo al personal de casas particulares, pues la ley 26.844 no dice absolutamente nada. Ojo que estamos hablando de la situación antes, ustedes se habrán enterado de que hubo una medida cautelar, Sí. una medida cautelar innovativa que dispuso la suspensión de 82, 83 artículos. ¿Cuántos son? 82. 82. 82 artículos. 82 artículos. Está bien. 81 porque en realidad ahora salió una... se hizo lugar una revocatoria que se había pedido por el tema del artículo 55. Referido a Alexis, esa no la... El tema de los intereses, 54 y 55, vi algo, sí, vi algo. porque se interpretó de que como era esa norma era más favorable para el trabajador, se dejó sin efecto al mismo juez, el mismo juez, revocó exactamente. el contrario impedido. Exactamente. Okay. Bueno. Comento que el señor trabaja en el Poder Judicial, así que tiene las últimas noticias. Bueno. Entonces, volviendo al tema si por ejemplo nosotros decimos a Alexis que la regla entre la ley de contrato de la relación jurídica, en el caso de que haya dudas sobre la aplicación a un determinado supuesto, ¿no? De la ley de contrato de trabajo, de la compatibilidad. Pero también admitimos la aplicación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el orden de la lógica jurídica, ¿qué tiene prioridad? ¿Qué es lo que tendría que verificar primero? Antes de verificar si se aplica o no la norma más favorable. ¿Qué opinan todos? Esta pregunta es una conversación que estamos teniendo con Alexis, con ustedes. ¿Qué opinan? Porque por algo está el artículo 2, ¿no? Que habla de la compatibilidad. ¿Se acuerdan que la compatibilidad tenía que pasar por un doble filtro? ¿Cuál era? Pueden leer la Ley de Contrato de Trabajo. Yo no les pido que sean memoristas. Así que recuerden y vayan leyendo, porque si no... En este caso, el artículo 2 excluye al personal de casas particulares. ¿Lo excluye? Dice, no será, la exclusión de esta ley no será Está aplicable. bien, estamos hablando, claro, de la Ley 27.802. Claro, está
Está bien. No, está bien. Me estás contestando con la ley vigente. No, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Dejemos de lado personal de casas particulares. Tomemos el primer párrafo del artículo 2, de que habla en general, ¿no?, de la relación de la ley con los estatutos. Bien. Yo creo que tenemos que ver si... Cuando habla, claro, ahí está, cuando habla de la compatibilidad. Es el ámbito de aplicación. Sí, tiene que ver con el ámbito de aplicación, pero hay dos elementos, dos factores o dos variables que son las que tiene que verificar la persona que tiene que interpretar y resolver el tema para determinar si existe o no compatibilidad. ¿Cuáles son esos dos? El artículo 2 empieza diciendo: la vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate. 1. Y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Ahí está. Ahí está. Entonces, esos son los dos elementos generales. Después el artículo 2, cuando entra a especificar determinadas situaciones, pero lo que me interesa es que tener esa idea, porque si yo no determino si la ley de contrato de trabajo es compatible o no la aplicación con un estatuto, a mí qué me importa después si hay algo que si es más favorable, no es más favorable, bueno, o sea, hay una relación lógica de prioridad ahí en las dos. Ahora, supongamos que está bien, son compatibles. ¿Y ahí qué aplico? Si hay una concurrencia conflictiva. Entiendo que tendríamos que ver instituto por instituto y hacer la comparación. También en el caso de los estatutos. Tanto en el caso de los estatutos como de los convenios. Yo creo que sí. No, eso es Son distintas posiciones, acá no existe la palabra santa. Yo le comenté que para mí era, yo estaba, digamos, de alguna manera de acuerdo con Etala, pero eso no es la verdad oficial ni mucho menos, al contrario. Comentaba, por ejemplo, el Goldín también dio un trabajo muy bueno sobre la compatibilidad entre, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo y un estatuto muy antiguo como es el de, bueno, el trabajo de Goldín es de hace unos 40 años, ¿no? Pero con un estatuto como es el de los encargados de propiedad horizontal. Entonces él analizaba y sostenía que si hay compatibilidad había que aplicar la condición más favorable. Y después hay otra historia también sobre si esa es la relación que tiene que ver con los estatutos anteriores a la ley de contrato de trabajo, con los más nuevos. Acá, como bien leíste recién, por ejemplo, respecto de la ley 26844, la ley de armonización laboral le da una solución al tema. Uno puede estar de acuerdo o no con esto, pero utilizaste bien el término. La nueva ley, si bien, utilizaste un término que es muy expresivo, que es exclusión. En realidad no la está excluyendo la ley de contrato de trabajo, pero lo está más o menos, pues lo está condicionando a que la propia ley 26844 enumere expresamente cuáles son las disposiciones de la ley de contrato de trabajo aplicables. Perdón, acá yo peco de no haber leído el régimen del personal de casas particulares, pero yo creo que el mismo régimen establece qué es lo que aplicaría dentro de eso. Sí. ¿Qué aplica o no aplica el estatuto. En realidad, cuando uno lee la ley 26844, inclusive también tuvo modificaciones con esta ley 7802, hay algunas normas
por ejemplo, que mencionan a la ley de contrato de trabajo, pero la mencionan justamente porque la ley especial no contempla el tema, no lo regula. Por ejemplo, la situación de la incapacidad definitiva de la persona encuadrada en el personal de casas particulares. La situación de la trabajadora que se jubila, está dentro del personal de casas particulares. Todas hacen remisiones a los artículos 212, 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, de alguna manera, y no sé si es lo que quisiste decir, pero me parece que va por ahí la cosa, la ley ya mencionaba, ya remitía algunas normas, pero fíjense que lo está diciendo en situaciones en las cuales la propia ley especial no contempla la situación. No contempla la situación. Y no lo dice, por ejemplo, en situaciones que son significativas, como ser, por ejemplo, nada menos que la incapacitación temporal por un accidente o enfermedad ajena al trabajo, o la situación de la trabajadora una vez que finaliza su licencia por maternidad. Bueno, a mí francamente, yo no sé si a vos se te ocurre tener algún o te acordás de algún caso que hayas tenido que ver de concurrencia entre una norma estatutaria y la ley de contrato de trabajo y que hayas tenido que resolver cuál era la condición más favorable. ¿De convenio? Sí, tenemos pero muchísimas. Por eso digo que ya, ahí cuando tenés una ley especial que hace silencio o que regula la cuestión en forma diferente de la ley de contrato de trabajo, yo en general tiendo a pensar que el legislador consideró que era incompatible. En general, tengo una tendencia, no quiere decir que... Pero bueno. Dijimos que la compatibilidad, que es una relación lógica jurídica, está sujeta a dos elementos. Volvamos al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá también da una pauta el legislador sobre qué parámetros tengo que tomar para determinar, vamos a dejar en el aire los estatutos y los convenios de contrato de trabajo, yo se lo dejo para que ustedes lo piensen. Supongamos que tengo entonces dos normas: ley de contrato de trabajo versus convenio versus estatuto. Tengo que saber o determinar cuál es la norma más favorable. ¿Qué término técnico utiliza el artículo 9? ¿Qué tengo que verificar? Lo dijo Alexis recién, y vos también. A ver, ¿qué dice el artículo 9? ¿Lo pueden leer? Sí, el agrupamiento por instituciones. Agrupamiento por instituciones. O sea que la palabra clave acá es institución. En realidad el derecho del trabajo comparado tiene varios sistemas de comparación de normas para determinar cuál es el más favorable. Uno, por ejemplo, es el conglobamiento total de normas, es decir, si yo tengo una ley y un convenio colectivo de trabajo, comparo las dos normas en su totalidad y verifico cuál es aplicable, cuál es la más favorable. Tengo que ver toda la ley y la verdad que, bueno, hay algunas legislaciones que adoptan
criterio. Hay otras que tienen un principio que es el de la acumulación, es decir, acumulan las normas más favorables o las condiciones más favorables de una y otra norma y hacen un pastiche que realmente hay que ver cómo se aplica. Y está esta, que como todo instrumento humano es falible, pero que por lo menos parece estar relacionado con el tema en discusión. ¿Qué se les ocurre que es una institución en términos jurídicos? Vamos a ver. O sea, yo lo llevo a lo elemental para poder sacar juntos conclusiones. ¿Qué significa institución en un vocabulario jurídico? Lo pueden buscar, si quieren. Lo buscan y me dicen qué puede llegar a significar eso en términos de derecho del trabajo. Porque en términos filosóficos, a mí la institución me está dando que la medida de comparación entre las dos normas que estoy comparando. Es decir, yo no estoy comparando dos normas por su totalidad o junto a lo que es la más favorable porque es la más favorable. Es un conjunto de normas o principios que Sí. organizan aspectos clave, Un conjunto de normas o principios que estructuran y organizan aspectos clave. aspectos En este que caso, estructuran o organizan aspectos que clave. clave. Es decir, hay una limitación. Instituciones, estoy comparando normas que regulan un determinado aspecto, una determinada cuestión. Y si yo tengo la ley de contrato de trabajo y tengo un convenio colectivo de trabajo, ¿qué tipo de instituciones puedo tener? ¿Cómo puedo determinar qué es una institución, por ejemplo? Tengamos en cuenta que pensemos que estoy comparando dos cosas, ¿no? Creo que esos son los elementos que hacen a la relación de trabajo en ese aspecto. Por ejemplo, la jornada de trabajo. Bien. Que reglamenta tanto la ley como el convenio. Bien. Bien. Es decir, está bien, vamos a tomar esa hipótesis, digamos. ¿Qué otras instituciones, por ejemplo, Las vacaciones, licencias. Vacaciones, muy bien. ¿Qué otra más? Salario. Ahora, el problema es que a veces dentro de esas grandes instituciones del derecho del trabajo, si yo por ejemplo menciono la jornada de trabajo a secas, es cierto, me estoy refiriendo a una institución de derecho, con una institución macro. Igual que si menciono, digamos, en general el salario. Ahora, cuando yo empiezo a, por ejemplo, otra gran institución, ¿cuál puede ser? Y los descansos del trabajador. Los descansos del trabajador. Pero si yo empiezo a acotar el tema, veo, por ejemplo, que uno de los descansos son las vacaciones. O veo que, por ejemplo, dentro de lo que es el salario, una cosa es el salario de categoría básico, un convenio colectivo de trabajo, y otras son los adicionales del convenio. Yo puedo encontrar, por ejemplo, un convenio que regule un
adicional, por ejemplo, un adicional por antigüedad en un convenio colectivo de trabajo dentro de lo que es el ámbito, por ejemplo, del trabajo rural. Y tengo, por ejemplo, la ley 26727, el régimen de trabajo agrario, que prevé una bonificación por antigüedad. Entonces, si yo tengo dos posibles normas aplicables, ahí, ¿dónde está la institución? O sea, la institución pareciera ser un concepto flexible. Entonces, es decir, va a depender de cuál sea el caso que yo tengo que resolver. Quizá partiendo de ese caso, yo pueda abstraerme y determinar cuáles son los límites de la institución. Porque sé qué es lo que voy a tener que comparar para poder resolver el asunto. Es decir, primero entonces voy por inducción, sería a determinar cuál es la situación concreta que yo tengo que resolver. Y después trazo el marco de cuál es la institución. Por ahí tengo que irme directamente a las vacaciones, a todo el régimen de las vacaciones. Por ejemplo, a veces cuando yo tengo un conflicto entre, y son los casos que se dan en la mayor cantidad de veces en la realidad, cuando yo tengo que resolver un tema de vacaciones, ese tema. Generalmente los conflictos se dan en cuanto a la cantidad de días que prevé la ley, el contrato de trabajo y lo que establece el convenio colectivo. Por ahí no hay discusiones sobre cuál es la base de cálculo del salario que hay que pagarle al trabajador durante las vacaciones, sino que la duda es sobre qué cantidad de días de licencia tengo que aplicar. Bueno, entonces, quédese con eso, de la institución como método que elige nuestra ley de contrato de trabajo para resolver entonces los conflictos de normas, principalmente, aunque no exclusivamente, porque vamos a dejar esa puerta abierta a pedido de Alexis, pero con los estatutos. Primero resolvemos entonces el tema de la compatibilidad y después vemos si hay algún conflicto con los estatutos, con los convenios colectivos de trabajo, etc. Ahora, todo esto, esta regla de la aplicación de la norma más favorable, la ley utiliza también una expresión que es la duda, ¿no? La duda. ¿Ustedes recuerdan qué otra mención hacía el artículo 9? Eso lo vimos hace 2 o 3 clases, no me digan que no se acuerdan. El artículo 9 es una parte que fue derogada por la ley 27.802, que también refería a la duda sobre qué. Dijimos que había 2 tipos. Recién hablamos de la concurrencia conflictiva de normas, ¿no? Pero había otro supuesto en el que el mismo artículo 9 se refería a la duda. A la interpretación. O sea, cuando la duda es. Muy bien, ahí tenemos otro término técnico, interpretación del alcance de una norma. Hoy estuvimos compartiendo con Alexis la presentación del libro de la doctora Literio sobre justamente la ley de modernización laboral y se habló justamente de la eliminación
interpretación en esa parte del artículo 9 de la ley de contrato de trabajo que la verdad que desde el punto de vista interpretativo, hermenéutico, va a ser difícil, ¿no? de soslayar. Hay una cantidad de normas, reglas, principios, determinados valores que incluso yo no quiero utilizar un término físico en vez de jurídico, que es inercia, ¿no? Digamos, pero que la justicia lo va a seguir utilizando. El que cuestionaba el indubio prooperario en lo que era la interpretación, no obviamente la comisión de normas, era Ramiro Costa, que decía, da un ejemplo un poco chocante, ¿no? Pues decía, ¿cómo un juez va a dudar? No puede dudar sobre él decía esto, no puede dudar sobre el alcance de o la interpretación de una norma porque el Código Civil lo obligaba ya. En esa época el Código Civil, ahora el Código Civil y Comercial. Pero lo cierto es que el juez no es un autómata tampoco, y obviamente cada caso tiene sus características. Todo esto lo tenemos que enmarcar dentro de un principio de rango superior, como es el del artículo 14 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que obliga a proteger al trabajador, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ver al trabajador como un sujeto preferente, ¿no? De protección de derechos. Perdón, consulta, profe. Entonces, por más de que la nueva reforma del artículo 9 quite esa duda en la interpretación, medio que estás obligado Y mirá, por ejemplo, por el 14 bis también. Por ejemplo, ojo que nos estamos olvidando, Alexis, de otro supuesto de duda que estaba en el artículo 9. La prueba. El alcance de la prueba. En su momento, cuando fue... ¿Se acuerdan que el artículo 9 decía también que en caso de duda sobre la prueba, se iba a estar también en favor del trabajador? O sea, el cuestionamiento que se hacía era que después se tiene que basar en la prueba que hay, y en todo caso, que son, bueno, esto también ahora quedó un poco matizado, ¿no? Pero tiene otros instrumentos técnicos el juez, como son las presunciones, y que si encima se agregaba esto de la duda, se podía poner en peligro la garantía de defensa en juicio, porque después del otro lado también hay un demandado, ¿no? Bueno, o sea, se decía inclusive que esa parte del artículo 9 podía estar en contravención con el artículo 18 de la Constitución Nacional, la garantía de defensa en juicio. Lo cierto es que al desaparecer la duda en favor del trabajador en materia de prueba, volvemos al Código Procesal Civil y Comercial en ese aspecto. Sí, que sobre esto puedo acotar algo, doctor. Sí, que nosotros con absoluta libertad. usábamos mucho este tipo de análisis, ¿no? Porque uno a veces cuando dice, bueno, la duda sobre la prueba, ¿no? ¿Qué tipo de duda tiene que ser? Seguramente habrán escuchado que es una duda razonable. O sea, y ahí tenemos que distinguir tres cuestiones fundamentales. Porque a veces pareciera como que el derecho del trabajo es simplemente siempre pro trabajador, y si bien tiene un fuerte sesgo protectorio, para que se aplique en este caso la duda en relación a la prueba, tiene que existir cierta prueba. Entonces van a leer, por ejemplo, muchas sentencias que hacen alusión a esto, a esta distinción de ¿existe prueba
¿existe algo de prueba o no existe prueba? ¿Se entiende a lo que voy? Digo, la falta absoluta de prueba no me permite a mí, porque una parte lo haya alegado, decir, bueno, sí, en caso de duda. Y si existe algo de prueba, hay que ver si esa prueba es suficiente a los fines de lo que en este caso el trabajador hubiese pretendido. Claro que no hay duda si existe la prueba, digo, contundente y es certera, pero digo, hay que diferenciar estos tres estadios de la prueba, ¿no? ¿Qué alcance tiene esa duda? Bueno, que sea razonable. Que sea razonable quiere decir que exista algo de prueba. Por lo pronto Bien. tiene que haber prueba. Por lo pronto tiene que haber prueba. Claro. Ahora, si yo estoy en el rango intermedio, estabas mencionando, yo soy el juez y digo, hey, la verdad que no me convence mucho, por lo menos no es suficiente esto. Teóricamente, con esta modificación tendría que desestimar la pretensión por falta de prueba. Claro. El típico caso es tengo dos testigos que dicen A y dos testigos que dicen B. Los dos testigos que dicen B los trajo la empresa, los dos testigos que dicen A los trajo el trabajador. Tengo una versión totalmente contrapuesta y son dos, digo, porque justamente digo, ¿a quién le creo? Porque en definitiva... Bueno, como decía Napoleón, para testigo bastón bribón. Sí, bueno, pero en serio, pero si se contradicen, digamos, ¿qué hace? ¿A quién le damos? No, ese es un tema. Sí, sí. Por eso les Y digo. a veces la realidad supera la ficción de lo que uno ve en los expedientes. Digo, a veces son cosas inimaginables que uno dice, pero... Claro. Sí, sí, sí. le Sí. pasan, o sea... Sí, está claro. Pero, bueno, ahí se dan cuenta ustedes que acá hay un juego de valores, porque por una parte tenemos una manifestación del principio protectorio y por el otro tenemos la garantía de defensa del juicio. O sea, estamos hablando de dos principios constitucionales, ¿no? Porque en el contexto de un proceso judicial. Yo hago toda esta pregunta no porque tenga la respuesta, ¿no? Para nada, pues simplemente para pensarlo. Bueno, preguntas, opiniones, conclusiones de esta clase. En caso de que la prueba sea insuperable, por ejemplo, en los testigos. Insuperable, sí, no sé qué sería insuperable. Porque no puede ser que, o sea, que no se supere qué cosa. Que la duda prevalezca tanto sobre la prueba que es Disculpame, ¿la insuperable. prueba o la duda insuperable? La prueba. Que la prueba, sí, quizás me expresé mal en realidad. No, ¿sabés por qué? Porque de pronto me acordé de un artículo de la ley Bases. No sé si te acordás vos también, Alexis, no me acuerdo cuál era. Que la duda 22, recaída 23, ¿viste? sobre Que la hablaba prueba de sea la... insuperable. Hablaba Claro. sí. ¿Quién lo tiene? Ahí. No, lo busqué en internet, pero no. Está bien, pero en la ley Bases había una norma que creo que, ya sé, fue la que, fíjense en la ley 27.742, cuando modifica el artículo 9 de la ley del contrato de trabajo. Fue la primera modificación. A ver si lo encontramos. Fue muy interesante el tema que trajeron, pues está relacionado con esto que hablamos recién. La verdad que uno ya le pierde la... Sí, lo ocurrido, los números. No, pero no solamente los números, sino las cuestiones, cómo la van regulando, cómo la sacan. Y la misma norma. ¿Qué artículo, profe? Es el artículo 9, a ver, fíjate en la ley 27.742, Sí, que es la ley
bases. Ah, claro, pero la ley base tiene 8 millones de Claro, no es el artículo No, 9. no, está bien. Hay que Bueno. fijar qué artículo Bueno, de esa ley modifica sí. el artículo 9. Sí. Ah, Eh, ¿cuál es el que lo dice? No, bueno, sí, está bien, pero primero tenés que encontrar el artículo. Ese es el gran tema. Pero no, porque el artículo 9 de la ley base habla de A ver, priorización. pongan Sí. en inteligencia artificial, Sí. duda insuperable, artículo 9, ley base. Dice, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable. Muy bien. ¿Y eso de qué artículo era? Pero de Luego la ley. estaba en el proyecto de la ley base, el artículo 9. Bueno. En el proyecto no, en la ley que fue aprobada. La ley base A mí me salió tipo que fue en el aprobada. proyecto de ley. Está bien. Bueno. Volvé a repetirlo, por favor. Duda insuperable. ¿Qué era Cuando lo que hubieran decía? agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable. Duda probatoria insuperable. O sea que abría la puerta, la ley bases, a la aplicación de la duda pro operario en caso de... Ahora, si usted me pregunta a mí qué es una duda, la verdad no sé. Y si me preguntan qué es una duda insuperable, no sé. No sé, es como que me encuentro en tinieblas. Es algo que no te genere mayores dudas. Exactamente, claro. Duda no se hay. Pero cuando uno dice, no tengo la menor duda. Bueno, que exista duda sobre algo quiere decir que existen dos versiones, por lo menos, creo yo. O sea, Sí, que sí, son claro. obviamente contrapuestas, ¿no? Sí. Algo tiene que existir de ambos lados. sí, pero acá habla de duda Insuperable ya Quiere no. decir que vos tenés algo en el expediente, Que no lo podés resolver, entiendo yo. pero que tenés una duda que es, la verdad no sé si está aprobado o no está aprobado. Y yo no sé si esta versión de la duda insuperable parece casi una cuestión filosófica más que jurídica, ¿no? Yo no sé si es mejor esto o lo anterior, ¿no? Antes de la ley base. Que me parece que antes de la ley base, cuando hablaba de la duda en materia probatoria, por ahí daba un margen de apreciación judicial y el tribunal podía ser más pragmático. Pero si le dice duda insuperable, le está diciendo, mira, ni se te ocurra aplicar la duda y ahora directamente no existe la posibilidad de duda. O sea, se vuelve al esquema del Código Procesal Civil y Comercial que pone la carga de la prueba frente a quien alega el hecho, aunque sea el trabajador. ¿Está? Me parece que ese es el alcance del nuevo artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Solamente, entonces recapitulando, solamente cuando hay concurrencia de dos normas conflictivas, pues yo les comenté que tengan en cuenta lo que les dije de la compatibilidad de la norma estatutaria únicamente como cuestión previa. Después queda abierta la posibilidad porque ahí hay distintas corrientes sobre si es aplicable esta regla solamente al caso de concurrencia conflictiva entre la ley de contrato de trabajo y los estatutos y los convenios colectivos de trabajo o también los estatutos. Esa es una cuestión que hay que profundizar mucho y que yo ya estoy tentado de proponérselos como investigación a ustedes. Pero bueno, vamos a ver. No sé. Claro, yo creo que mi consulta es, los juzgados con esta reforma, ¿cómo fallan? En caso de que, ¿cómo resolver? ¿En qué caso? En Bueno, el tema de la prueba. Sí, con la prueba. Bueno,
O sea, esas pruebas Hay que te que generan tener en cuenta tantas que este dudas no artículo puedes ya había resolver. sido modificado. O sea, la modificación que introduce la ley actual de modernización es una modificación que ya se había hecho antes y que en el año 2009-2010 creo que se vuelve al tema, o en 2006, no recuerdo tantas En modificaciones. realidad, a ver, Sobre el tema de la prueba. claro, en realidad me parece que no había nada antes del 2009, sino que lo que se aplicaba era el Código Procesal Civil. Yo tengo entendido que la ley, el artículo 9, estipulaba el alcance de la prueba y no sé si fue la ley que... A mí me parece que la ley que viste en el 2009 Sí. es donde la ley incorpora el artículo 9 Sí, la duda en materia probatoria, probatoria. que no existía antes. Ahora, me parece que yo soy más viejo que vos por eso. Bueno, algunas cosas me acuerdo, otras no, me olvido por completo. Bueno, pero... a ver, ¿cómo resuelve? La pregunta era ¿cómo resuelve hoy un juez? Y hoy Sí. tiene que aplicar el Código Procesal Civil y Comercial, Claro. aunque tenga que dictar la sentencia mañana. Ahora también, sí. Ahora O sea, también hay que otro esa que el fue- problema es cuando... No sé si eso está observado, el artículo 9 también está observado, ¿no? La modificación al 9. Yo creo que sí. No lo sabría decir porque son... O sea, esa prueba que se descarta, ¿se va por otra vía o se va por el Código Civil de que quien alega el hecho tiene que probarlo? El tema es que acá, o sea, yo lo que interpreto es que cuando la prueba choca con que no podés dividir, digamos, entre por irte por una opción o por la otra para resolver, ¿el juzgado qué hace con eso? ¿Lo descarta y se va por la otra prueba más, o sea, informativa? También existe el instituto de las cargas dinámicas de la prueba, que muchas veces en laboral se usan, que también puede ser cuestionado, digo, constitucionalmente, pero se usa y que le dice, bueno, ¿qué parte estaban mejores posiciones o condiciones de probar Y esto? en general es el empleador. Bueno, por ejemplo, ¿entiende? O sea, a ver, yo no le puedo decir, creo que nadie podría decir porque todavía no se están resolviendo casos bajo aplicación de esta ley, salvo algunos supuestos, como por ejemplo en materia de intereses, que se entendió que es un artículo procesal de aplicación inmediata. Pero en materia procesal la aplicación de las normas no Es inmediata. En principio sería inmediata. Sí. Ahora, habría que ver, yo creo que el artículo 9 hay una suspensión también, está alcanzado por el cautelar. Seguramente. Pero bueno, es un tema, de la prueba, es más, de los tres tipos de duda, me parece que el tema de la duda probatoria, pero son puntos de vista, para mí es el más complicado. El más complicado porque compromete también otros principios, ¿no? Y en la práctica igual suele suceder mucho que se da esa... Por eso ese existe, puesto, a ver, uno no desconoce la realidad. Está claro que si el trabajador es, por eso hay una ley de procedimiento laboral, e inclusive la norma de fondo, la ley de contrato de trabajo, establece presunciones que son aplicables también en materia procesal. ¿Para qué? Para nivelar la cosa, porque el trabajador también, de hecho, así como se encuentra en una situación de hiposuficiencia o inferioridad para negociar, muchas veces también se encuentra en una situación de inferioridad para poder defender sus derechos. Entonces, por eso existen presunciones, pero cuidado, porque inclusive esas presunciones se aplican si la otra parte, o sea, la parte demandada, no probó algo distinto, no demostró algo distinto. Entonces, al menos a mí me parece como regla provisoria que si este artículo fue suspendido y termina confirmándose, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial, más las presunciones de la Ley de Contrato de Trabajo, más las que pueda haber en la Ley de Procedimiento Laboral, etc. Pero bueno, otras preguntas, otros comentarios.
conclusiones, análisis. Bueno, si no terminamos. Tomar persistencia. ¿Qué fecha es eso? 6. 6.